Nos vamos a referir en esta oportunidad a los diferentes cuadros clínicos que afectan los tejidos periodontales. Para ello, vamos a dividir a este teórico en dos partes. En la primera parte vamos a realizar una introducción, la clasificación de los cuadros clínicos y dentro de ellos nos referiremos a salud gingival y periodontal, a la gingivitis inducida por placa y modificada por factores locales y sistémicos, a los agrandamientos gingivales inducidos por drogas y a las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental. En la segunda parte trataremos a las periodontitis, a la enfermedad periodontal necrosante, conclusiones y bibliografía. El término enfermedad periodontal es un término genérico que se utiliza para referirse a las diversas enfermedades que afectan al periodonto, y esta enfermedad depende de una compleja interrelación entre los microorganismos que forman la placa microbiana, la respuesta del hospedero y la presencia o no de los factores de riesgo, dando como resultados cambios histopatológicos a nivel de los tejidos que se traducen clínicamente como signos y síntomas de la enfermedad periodontal. Y este conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad son los que nos van a permitir diferenciar los diferentes cuadros clínicos. Para estudiar estos cuadros es importante establecer una clasificación de los mismos, que nos provea un marco en el cual estudiar en forma científica la causa, la patología y el tratamiento de las enfermedades en forma ordenada, así como permitirnos elaborar una terapia de mantenimiento adecuada. Es así que en el año 1999, la Academia Americana de Periodoncia clasificó a las enfermedades periodontales en dos grandes grupos, enfermedades gingivales y enfermedades periodontales, dependiendo, entre otras características, de los tejidos periodontales que afectan. A su vez, dentro de las enfermedades gingivales se diferenciaron dos grupos, inducidas por placa y no inducidas por placa. Dentro de las enfermedades inducidas por placa, se describieron cuatro grupos: asociada solo a placa, asociada a placa pero modificada por factores sistémicos, modificadas por medicamentos y enfermedades gingivales modificadas por malnutrición. Dentro de las enfermedades no inducidas por placa, se clasificaron en enfermedades gingivales de origen bacteriano específico, de origen viral, de origen fúngico, de origen genético, manifestaciones gingivales de desórdenes sistémicos, lesiones traumáticas, reacciones a cuerpos extraños y otros. Dentro de las enfermedades periodontales se describieron las siguientes categorías: periodontitis crónicas, periodontitis agresivas, periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, enfermedades periodontales necrotizantes, abscesos del periodonto, periodontitis asociadas con lesiones endodónticas y afecciones y malformaciones adquiridas o del desarrollo. Si bien esta clasificación fue utilizada casi por 2 décadas, actualmente, con mayor evidencia y comprensión científica, recientemente fue cambiada por una nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y perimplantarias, la cual provino del taller mundial realizado en Chicago en el año 2017 por la Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodontología, reunidas por primera vez. En ella distinguimos dos grandes grupos: enfermedades y condiciones periodontales y enfermedades y condiciones perimplantarias. Dentro de las enfermedades
y condiciones periodontales se establecen 3 grupos: salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales, periodontitis y otras afecciones que afectan al periodonto. Y dentro de las enfermedades y condiciones periimplantarias se encuentran salud periimplantaria, mucositis periimplantaria, periimplantitis y deficiencias de tejidos duros y blandos periimplantarios. A su vez, dentro del grupo salud periodontal, enfermedades y condiciones gingivales, encontramos salud gingival y periodontal, gingivitis inducidas por biopelícula dental y enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental. En el grupo de las periodontitis se encuentran las enfermedades periodontales necrosantes, la periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica y las periodontitis, las cuales dividen en estadios y en grados. Como vemos entonces, esta última clasificación no distingue entre periodontitis crónicas y agresivas, sino agrupa a todas ellas como periodontitis, debido a que no se encontró evidencia científica de que sean entidades diferentes, así como incorpora por primera vez la definición de salud e incluye las enfermedades periimplantarias. Vamos a continuar con la definición de salud gingival y periodontal, lo cual se consideró muy importante si queremos tener un punto de referencia común para evaluar una enfermedad periodontal y determinar los resultados del tratamiento. Y se definió salud periodontal como ausencia de inflamación clínicamente detectable, ya que se ha demostrado que aún con niveles muy bajos de placa existe siempre un pequeño infiltrado inflamatorio subyacente al epitelio de unión sin presentarse signos clínicos. Como ya vimos, las enfermedades periodontales resultan de la interacción entre microorganismos, la respuesta del hospedero y los factores modificadores medioambientales y genéticos, por lo cual la salud periodontal no va a depender solo de los niveles de placa y es en base a ello que se consideraron los determinantes de la salud periodontal, los cuales se dividieron en 3 grupos: determinantes microbiológicos, que tienen en cuenta la composición de la placa supra y subgingival; determinantes del hospedero, donde a su vez encontramos factores locales predisponentes, como las bolsas, restauraciones, apiñamientos, etc., y factores modificadores sistémicos, como la función inmune, la salud sistémica y la genética. Por último, están los determinantes medioambientales, como el fumar, medicamentos, estrés y nutrición. Los factores predisponentes son definidos como cualquier agente o condición que contribuya a la acumulación del biofilm, por ejemplo, apiñamiento, restauraciones desbordantes, prótesis, etc. Mientras que los factores modificadores lo que hacen es alterar la respuesta del individuo a la acumulación del biofilm subgingival. Característica de salud gingival y periodontal es una encía de color rosa pálido, configuración graneada y consistencia firme, con papilas que ocupan el espacio interdentario, sin bolsas patológicas, con surcos que miden entre 2 y 3 milímetros y sin sangrado al sondaje suave o menor al 10% de los sitios, en un periodonto intacto, o sea, sin pérdida de inserción clínica ni pérdida ósea radiográfica. O esta salud gingival y periodontal puede darse en un periodonto reducido, donde la situación es similar a la anterior, pero en este caso sí hay pérdida de inserción clínica dada por el aumento de corona clínica, el cual se mide desde el límite amelocementario hasta el margen gingival, siendo también posible la pérdida ósea. Esto puede darse en un paciente que nunca haya sufrido periodontitis
o en un paciente con historia de periodontitis. Continuamos con la gingivitis inducida por biopelícula dental. La gingivitis inducida por biopelícula dental es una lesión inflamatoria que resulta de la interacción entre la placa y la respuesta inmunoinflamatoria del huésped, que afecta al paradencio superficial sin involucrar el periodonto profundo. Es prevalente a todas las edades y es la forma más común de enfermedad periodontal. Es importante destacar que es reversible una vez removida la placa y cura sin dejar secuelas. Y al igual que la salud, se puede presentar en un periodonto intacto o en un periodonto reducido. Su diagnóstico es clínico y como signos clínicos encontramos cambios de color, consistencia y configuración, aumento del exudado gingival, agrandamientos gingivales y sangrado al sondaje. Y como síntomas, el paciente puede relatar sangrado de las encías, sobre todo al cepillado, halitosis y apariencia de encías hinchadas. En cuanto a la extensión de los sitios gingivales afectados, se considera localizada cuando afecta de 10 a 30% de los dientes y generalizada cuando afecta el 30% o más de los mismos. Como se puede apreciar en esta imagen clínica, aquí hay cambio de color, consistencia y configuración, la presencia de sangrado al sondaje suave y la ausencia de bolsas patológicas. Dentro de las gingivitis inducidas por biopelícula dental, nos vamos a referir a aquellas mediadas por factores de riesgo locales y sistémicos. Y dentro de los factores de riesgo sistémicos, los cuales actúan como modificadores, comenzaremos con el fumar y la hiperglicemia. El tabaco es uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad periodontal, que actúa local y sistémicamente. A nivel local, la exposición directa del humo en los tejidos periodontales provoca vasoconstricción y fibrosis. Y aunque la acumulación de la placa y la progresión de la enfermedad es más grave en los fumadores, estos presentan menos signos y síntomas clínicos de inflamación, pudiéndose enmascarar una gingivitis subyacente. En cuanto a la gingivitis inducida por placa modificada por hiperglicemia, es una característica constante que se encuentra en niños con mal control de diabetes mellitus tipo 1, siendo el nivel de glicemia más importante para controlar la inflamación gingival que la cantidad de placa microbiana. En los adultos es más difícil determinar el efecto de esta enfermedad sobre los tejidos gingivales, ya que existen pocos estudios que los relacionan, centrándose los mismos en la relación entre diabetes y periodontitis. Continuando con los factores de riesgo sistémico que modifican la gingivitis inducida por placa, nos vamos a referir a las hormonas esteroideas, las cuales se encuentran relacionadas fundamentalmente con la pubertad, ciclo menstrual, embarazo y el uso de anticonceptivos orales. La evidencia ha demostrado que la respuesta de los tejidos periodontales a la biopelícula dental está modulada por los estrógenos, los andrógenos y la progesterona en las diferentes etapas de la vida de una persona. Estas hormonas podrían producir cambios a nivel de la microbiota de la placa, influenciar las funciones celulares a nivel de vasos, epitelio y tejido conjuntivo y cambios en las funciones inmunitarias. Todo esto lleva a que los tejidos gingivales presenten signos clínicos más detectables. En la gingivitis asociada a la pubertad,
debemos decir que existen varios factores que se dan frecuentemente en la adolescencia, tales como la presencia de placa microbiana abundante, apiñamiento dental y piezas en erupción, presencia de caries y respiración bucal, entre otras, lo cual, unido a la influencia hormonal siempre presente, lleva a un efecto transitorio que aumenta la severidad de la inflamación gingival en ellos. Clínicamente se caracteriza por presentar signos clínicos de inflamación más importantes y mayor tendencia al sangrado, aún en situaciones donde la placa se encuentra en poca cantidad. La gingivitis asociada al embarazo se caracteriza por presentar cambios inflamatorios que comienzan en el segundo mes y aumentan su gravedad hasta el octavo mes, lo cual se relaciona con la disminución de las hormonas esteroideas, siendo las zonas más afectadas el sector anterior e interdental, con un aumento al sangrado al sondaje y al cepillado, así como un aumento del fluido gingival y de la movilidad dentaria, siendo este último signo, o sea, la movilidad, junto con el sangrado al cepillado, el principal motivo de consulta de estas pacientes, debiendo tener en cuenta que la movilidad desaparece después del parto. Además de estos cambios inflamatorios a nivel gingival, un porcentaje entre 0,5 y 9,5% de las embarazadas presentan un agrandamiento gingival localizado llamado granuloma gravídico, que se desarrolla como una respuesta inflamatoria exagerada durante el embarazo a un irritante local, como puede ser el sarro. Son masas indoloras con base sesil o pediculada que se extienden desde el margen gingival o papila interdental, que sangran fácilmente y que generalmente disminuyen o desaparecen después del parto. Por último, dentro de este grupo, nos vamos a referir a los agrandamientos gingivales inducidos por drogas. Existen ciertos medicamentos, como la fenitoína y el valproato sódico, que son antiepilépticos, bloqueadores de calcio como la nifedipina, el verapamilo, diltiazem y amlodipina, que son antihipertensivos, e inmunosupresores como la ciclosporina, que producen agrandamientos gingivales. Estos agrandamientos tienen ciertas características que son comunes a todos ellos, como que el patrón del agrandamiento varía entre los pacientes y no todas las personas que los toman los desarrollan, lo cual sugiere una predisposición genética. Se dan más frecuentemente en el sector anterior, más en pacientes jóvenes, comienzan luego de 3 meses de iniciada la medicación, aunque se pueden dar en un periodonto con o sin pérdida ósea. No están asociados con la pérdida de inserción o la pérdida dentaria. Se desconoce la influencia de la placa sobre su aparición, pero se ha visto que su gravedad aumenta con la misma y la reducción de la placa disminuye su gravedad. Vemos en estas imágenes clínicas agrandamientos producidos por ciclosporina A en un paciente trasplantado renal y por amlodipina en una paciente hipertensa. Como conclusión de estos agrandamientos, debemos tener en cuenta que en cuanto a su origen, solo hay hipótesis. El rol de la placa en su etiología parece ser muy importante en los bloqueadores de calcio, menor en la fenitoína y bajo en la ciclosporina. Pero que el control de la placa en todos los casos mejora el cuadro y reduce las recidivas. Por lo tanto, es importante que el médico, antes de indicar estas medicaciones, realice una interconsulta con el odontólogo, a fin de partir con niveles bajos de placa microbiana. Por último, en esta primera parte nos vamos a referir a algunas de las enfermedades gingivales no inducidas por placa
las cuales son menos frecuentes, pero pueden encontrarse en la clínica. Y como muestra la nueva clasificación de las mismas, basándose en la etiología, son muchas las enfermedades que afectan el paradencio marginal sin ser originadas por la placa, siendo a menudo manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas, teniendo en cuenta que si bien no son iniciadas por el biofilm, su curso clínico puede ser afectado o modificado por el mismo. Dentro de ellas nos vamos a referir a las de origen viral, producidas por el virus herpes simplex tipo 1 y 2 y el virus varicela zoster, encontrando la gingivoestomatitis herpética. El periodo de incubación es de 1 semana. Se forman vesículas que se rompen y dejan úlceras recubiertas por fibrina. Se acompaña con fiebre, adenopatías y dolor y cura espontáneamente entre los 10 y 14 días sin dejar secuelas. Luego, el virus permanece latente en las células ganglionares, pudiendo producir reactivaciones, las cuales se dan en un 20 a 40% de los pacientes, que suelen presentarse en forma de herpes labial o en forma intrabucal. Varios factores son los que desencadenan la reactivación del virus, como por ejemplo traumatismos, fiebre, periodo menstrual, etc. En la forma intrabucal encontramos grupos de úlceras dolorosas, pequeñas, en encía insertada y paladar duro. Dentro de las enfermedades gingivales de origen fúngico, la más común es la producida por Candida albicans, que da origen a la candidiasis, la cual suele darse por disminución de las defensas, ya sea por inmunodeficiencia, disminución de la secreción salival, fumar, uso de corticoides y antibióticos de amplio espectro. A nivel de la mucosa bucal, se puede manifestar como candidiasis pseudomembranosa, eritematosa, de tipo placa o nodular, teniendo en cuenta que si bien puede afectar cualquier lugar de la mucosa oral, las lesiones de la encía rara vez se han visto en pacientes sanos. Para su diagnóstico nos basamos en la clínica, en la biopsia y en el cultivo. Dentro de las condiciones y lesiones inflamatorias e inmunes, encontramos ciertas enfermedades autoinmunes de la piel y mucosas, como el líquen plano, el pemfigoide, el pénfigo vulgar y el lupus eritematoso. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida, con múltiples factores relacionados, como predisposición genética, factores ambientales, alteraciones hormonales, etc. Se describen dos formas de lupus, el discoide y el sistémico, que pueden involucrar varios órganos y sistemas, siendo el discoide una forma crónica leve que involucra la piel y las membranas mucosas e incluye a veces a la encía. La encía afectada presenta áreas atróficas centrales con pequeños puntos blancos rodeados de finas estrías blancas y radiantes. Con esto terminamos esta primera parte.